tenemos aquí una sesión que yo armé en Audition y bueno, he tomado tres grabaciones de tres voces distintas, dos mujeres y un varón, con timbres diferentes. A cada voz la puse en un track distinto. Ustedes acá pueden escuchar. Que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo... Esta voz tiene un timbre entre medio y agudo, y es una voz femenina. El espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Al principio, el vuelo. Esta es una voz con un timbre medio, bastante apagada, es mi propia voz. Y la otra, la tercera que grabé. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que... Es una voz con más cuerpo, también femenina, y con un tono más agudo. Y la música que elegí para esta escena es como el tema es emotivo, lo que habla es de una aviadora, la primera mujer que cruzó el océano Atlántico en avión. Pusimos una música que sea emotiva con tonos variados entre graves y agudos. Bien, fíjense que hay bastantes tonos parecidos entre la música y las voces, que es lo que nos va a complicar para este trabajo. Bien, vamos a continuar. En esta parte les voy a mostrar el proceso que tenemos que hacer para hacer que coexistan estas tres voces que tienen tonos medios, tirando agudos en general, con una música que tiene muchos tonos. Si yo hago sonar todo a la vez, pongo la música, las voces, sin tocar nada más que la intensidad de las voces, no tocaba la intensidad de la música, vean cómo suena. Esto es con la primera voz. Por fin lo tuvo, lo nombró el canario. Unos años después se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el... Incluso si yo dejo la intensidad original de la toma de sonido, voy a hacer eso. Fíjense que yo lo que estoy es trabajando por sesiones en una sesión multipista, y lo que yo modifico en este sector es toda la información del track, o sea que lo que yo aplico de intensidad o efectos lo aplico en toda la pista, no lo aplico por archivo. Esto me permite a mí ir encadenando distintos efectos que en el mismo track, o sea que todas las veces que yo ponga la voz de este personaje en este track, me va a tomar los efectos todos en el mismo, de una sola vez. Bueno, escuchemos cómo queda. Océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso, pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas. Bien, Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Hamilton, pero nunca llegó a su destino. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Bien, fíjense que es un desastre, yo no tocaba la intensidad de nada, lo tengo como original. Entonces yo tengo que regular acá varias cosas. Es que puedan coexistir todas las voces con la música. Entonces tengo que hacer un tratamiento especial en cada voz y en la música en particular. Lo primero que voy a hacer es aislar la primera voz, y lo que le voy a aplicar es un compresor. Como la voz de las personas fluctúa en picos altos y bajos, yo aplico un compresor, ya lo tengo seteado. Lo voy a editar y fíjense, este compresor aplica sobre la voz de esta niña. Le he hecho una compresión con un umbral de menos 25 decibeles, porque yo quiero que todo lo que esté por encima de esos 25 decibeles me lo comprima, con una compresión bastante alta que es de 4:1, porque mi intención es igualar los picos altos con los picos bajos. Un ataque y un release moderado, y ya desde el momento de la compresión le doy una ganancia de salida. Fíjense el cambio del sonido. El Océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso, pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas Lo que he heladas. logrado hoy es que los picos altos con los picos bajos se emparejen y la voz salga más prolija.
ese tipo de compresión yo la apliqué en todas las voces, fui viendo cada voz qué tipo de registro tenía en cuanto a la amplitud y fui aplicando la compresión. El ratio de compresión siempre usé el mismo, 4:1, y el umbral, dependiendo de la voz, lo fui modificando. Y tenemos en el último track, tenemos también acá el compresor. Acá me aparece, fíjense que este tiene un nivel de compresión menor que los otros. Para que les quede claro, esta tercera voz es de mi hija mayor que canta, entonces tiene un control de la voz mucho mejor que yo y que mi hija menor, que es la primera. Bien, yo ahí ya apliqué la compresión. El siguiente paso fue darle intensidad, una intensidad que me permita en la mezcla equilibrar la intensidad de las tres voces. Entonces fíjense, Después se convirtió en la vamos a mutear la música. primera mujer en sobrevolar sola Acá me el está océano picando menos Atlántico. 15 decibeles. Fue un vuelo peligroso, Menos 12, pues fluctúa entre menos 15 y menos 12. Yo quiero que el pico de las voces esté llegando entre menos 9 y menos 6 para tener una mezcla con una salida potente. Entonces le subo el canal. Vamos a probar 6 decibeles. su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas. ¿Sí? A su destino. En su última transmisión, Dice que todavía le falta para llegar al pico de la otra voz. Le vamos a meter 15 decibeles. Amelia dijo que estaba volando entre nubes y que se le estaba acabando el combustible. Bien. El pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y Isla Howland, pero nunca llegó a su destino. Ahí está más o menos parecida. Y la última voz, hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, entonces le vamos a meter también 5 decibeles. nuestro fracaso será un desafío para las demás. Ella debía aterrizar en la pequeña Bien, ahí está más o su menos pequeño pareja, ¿no? avión Bien, ahora ya tengo resuelto el tema de las voces. Yo lo único que apliqué acá es compresión e intensidad, nada más. Y ahora en la música, fíjense, si yo largo ahora la pista, fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas, pero ella siguió adelante con solo una nota de jugo que la música sigue alta, sigue matando las voces. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Howland, Y pero fíjense, nunca fíjense que en el pico debía máximo de la aterrizar en mezcla la pequeña isla. supera los menos 6 decibeles de la regla, o sea que satura. ¿Por qué? Porque están sumando dos sonidos fuertes, que es la música y las voces. Bueno, lo que yo tengo que lograr acá es presencia con la música, porque le da emotividad a la escena. Entonces, lo que hacemos generalmente es bajar la intensidad. Instintivamente, si bueno, bajo la música. se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso. Fíjense que ahí pueden coexistir, pero la música carece de presencia porque tiene el volumen muy bajo y no tiene presencia. Entonces, lo que tengo que hacer con la música en realidad es, como tiene tonos parecidos, es lograr que esos tonos no compitan y no se enmascaren. Bien, tengo que elegir. Las voces tienen predominancia en tonos medios y agudos. Bueno, lo que tengo que hacer es quitarle a la música esos tonos medios y agudos. Para lo cual, para manejar los tonos, lo que tengo que utilizar es un ecualizador. Ahí volví a 0 decibeles el nivel de la música y voy a ir al ecualizador. Yo elegí un ecualizador de 10 bandas, un ecualizador gráfico de 10 bandas, que es el más común en el Audition o en cualquier programa de edición de audio. Y fíjense lo que hice. Fue adecuar las bandas, quitándole, empezar a bajar con los potenciómetros de cada banda en los rangos de las frecuencias que van de 1 kHz en adelante, que es donde estaban las frecuencias de las voces. Entonces, si yo ahora largo play, fíjense qué diferencia. Pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas, pero ella siguió adelante con solo una nata de jugo Bien, y ahí desconecto el efecto de tomate del que ecualizador. bebía con ayuda de un sorbete. Casi 15 horas después aterrizó en un campo de Irlanda del Norte. Para sorpresa de las vacas, Bueno, encuentran la diferencia, o sea, la diferencia entre uno y otro. La música no he tocado la intensidad, he tocado la ecualización. O sea que he bajado
la intensidad de algunas frecuencias que son las que compiten con las voces. De esa manera la música sigue ganando presencia en la mezcla, pero no compite con las voces. Es la manera de jugar con los planos en este sentido. Continúa. Que ahí pastaban. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Bueno, acá, en la parte de mi voz, Del norte. Para sorpresa de las vacas que ahí pastaban. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño. En esta parte de mi voz, fíjense que mi voz está bastante apagada, le falta brillo, entonces ahí sí tengo que mejorar la ecualización de la voz para que pueda trabajar con la música. Entonces lo que tengo que hacer es aplicarle un efecto que es el ecualizador. Elijo de nuevo el de 10 bandas y lo que tengo que buscar es darle brillo a mi voz. El brillo lo hago levantando la intensidad en los tonos agudos. Y van a ver cómo cambia. Pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Al principio el vuelo iba bastante bien. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Howland, pero nunca llegó a su destino. En su última transmisión, Amelia dijo que estaba volando entre nubes y que se le estaba acabando el combustible. Bien, ahí mejoró bastante. Le levanté un poquito los graves para darle cuerpo y le levanté los agudos para darle brillo. Fíjense el resultado, ahí lo voy a reproducir sin ecualización. Bolso pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Al principio el vuelo iba bastante bien. Y ahí lo activo. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Howland, pero nunca llegó a su destino. En su última transmisión, Amelia dijo que estaba volando entre nubes y que se le estaba acabando el combustible. Bien, y ahí logro que la voz mía se despegue de la música. Y la última voz. Estoy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso será un desafío para las demás. Bien, de esa manera, en la mezcla, yo puedo hacer coexistir en una misma mezcla de distintos sonidos que no compitan, manejando, por un lado, compresión para las voces y manejando la ecualización para la música. Yo no he tocado la intensidad de la música, solo he manejado la ecualización. Bueno, esta es la manera que ustedes lo tienen que hacer en sus casas.